Muy buenas tardes, hoy viernes 12 de marzo, día feliz en mi familia por el cumpleaños de mi hermanita Celeste María Verónica. Un beso grande, te amo muchísimo, hermanita querida. Sos una persona con muchísimos valores, una persona a quien yo admiro muchísimo y espero que todas las bendiciones que Dios te da en tu vida y que te siga dando por el resto de ella. Tenés una familia hermosa, sos una excelente profesional y la verdad que me llena de orgullo decir que soy tu hermano. Y, y te deseo todo lo mejor del mundo, Vero. Vos sabes bien que yo te amo muchísimo y estoy muy feliz de ser tu hermanita. Te repito, te digo siempre y te lo vuelvo a repetir hoy. Así que un día muy feliz para mi familia, el cumpleaños de mi hermanita Celeste María Verónica. También hoy es un día feliz porque vamos a hablar con una persona a quien también admiro muchísimo, una mujer súper valiente, con la que aprendí muchísimo en estos últimos años que estuvimos trabajando coordinadamente a nivel país, en diferentes grupos, en diferentes organizaciones civiles. Hoy estamos actualmente en Somos Anticorrupción trabajando juntas, en la coordinadora de abogados también. Estamos haciendo capacitaciones, o sea, un montón de cosas que se está haciendo en forma silenciosa tal vez, a pesar de que los logros se ven. Y una de las cosas que se vio fue el juicio a Víctor Bogado, el juicio a Oscar González Daer, el observatorio de causas judiciales. Son logros que se obtuvo a través del trabajo liderado por esta querida amiga que a continuación va a estar con nosotros. Y los valientes amigos queridos que están en el grupo hoy de Somos Anticorrupción, con los que estoy permanentemente en contacto y que demuestran una valentía y un convencimiento y un patriotismo que es el que también hoy se está dando en las calles. Ya enseguida, entonces, en comunicación con la doctora María Esther Roa. Muy bien, ya estamos con mi querida amiga, mi admirada amiga, luchadora. Yo le conozco a ella en las primeras luchas de hace ya de 2018 y mucho antes ya con referencia, ¿verdad? Pero desde el 2018 que venimos trabajando fuertemente en forma coordinada, siguiendo los pasos de los grandes logros en corto tiempo que está teniendo. Y queríamos más que nunca estar con ella hoy por todo lo que está pasando a nivel país. Nuestra luchadora, nuestra baluarte, nuestra iniciadora de todo, la querida doctora María Esther Roa. Buenas tardes, bienvenida a Ovalero. Muy buenas tardes, querida Perla, un placer estar contigo y en este programa tan peculiar, ¿verdad? Y uno de los pocos seguramente que encara de cara o de frente la corrupción en nuestro país, así que yo te sigo mucho también y te aliento a seguir, a tus órdenes. Decinos, Esther, bueno, primero contame brevemente. Yo siempre pondero los logros, porque ahora miramos, por decir, en la tele, vimos el juicio, el llanto de Víctor Bogado, el llanto de Oscar González Daer, pero para poder hacer eso en el Paraguay hubo un trabajo duro, un trabajo constante y un trabajo hecho con amor y con conciencia cívica de parte de Somos Anticorrupción y de la coordinadora. Contanos un poco brevemente cómo se llega a eso que hoy solamente nos sentamos a mirar. Bueno, antes que nada yo tengo que aclarar que la lucha que llevo ya lo vengo haciendo hace más de 10 años, ¿verdad? Inicio mi lucha así formal en la Coordinadora de Abogados del Paraguay
en donde logramos muchas conquistas también, ¿verdad? Pero era solamente con el gremio de abogados, o sea, que nosotros nos conectábamos solamente con los abogados y la lucha siempre fue en el seno de los abogados y salíamos a apoyar las manifestaciones que durante tanto tiempo fuimos concurriendo. Esa rica experiencia me permitió a mirar en forma objetiva qué es lo que podemos hacer. No podemos dejar que pase 10 años otra vez para volver a recapitular y encontrar los mismos males. Algo falló, algo está fallando. Y a partir de ese análisis nosotros empezamos a tener varios objetivos. Un objetivo principal para nosotros es la justicia, que está representada por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y en ese aspecto nosotros estamos trabajando una línea ciudadana. Hoy integro con mis compañeros de la sociedad civil Somos Anticorrupción Paraguay, que está integrado por varios referentes, líderes ciudadanos de sus distritos de la capital y más del interior, en donde son capacitados, en donde sometemos algunos debates también para tener un criterio objetivo con todo lo que está pasando, el análisis, analizar la coyuntura política y empezar a evaluar para tomar decisiones. Nosotros levantamos la bandera contra la impunidad y estamos trabajando en esa línea hace bastante tiempo, pero con mucho, digamos, más organizado desde agosto del 2018. Y yo te comenté en alguna oportunidad que la gente no sabe cómo logramos, por ejemplo, que las audiencias preliminares sean públicas, ¿verdad? Cuando todo el órgano jurisdiccional decía, por ejemplo, que eso son audiencias privadas entre las partes, y hay que decirle a la gente, ¿verdad?, que un corrupto cuando es procesado tiene que pasar por ese sedazo que es la audiencia preliminar y que es la etapa en donde se cocina todo, o salen con una, digamos, una salida procesal benigna que les permite después sobreseer sus causas libremente. Y a partir de ahí nosotros pusimos palo a la rueda, ¿verdad? El caso con Víctor Bogado. Víctor Bogado ya enfrentaba el segundo proceso penal. En la primera hubo un daño patrimonial enorme cuando él fue el presidente de Conatel. Se robó mucha plata, pero quedó impune. A raíz de eso nosotros dijimos, esta va a ser la última vez que tenemos que soportarle a una persona que siga robando. Entonces su audiencia preliminar fue justamente lo que nos pusimos como objetivo y hicimos cumplir tal cual como dice la ley, que era una audiencia pública que podía participar los ciudadanos, y exigimos eso. Luchamos en un pasillo en donde muchos policías vinieron, sitiaron el lugar, nos sacaron, hay videos, yo hablo con pruebas, ¿verdad? Y bueno, finalmente llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Seguramente le dijeron, bueno, bájense a la sala de juicios orales y lleven a cabo ahí el juicio, la audiencia preliminar, y les aclaro que eso es público, ¿verdad? Entonces la magistrada no tuvo más que acatar la orden de su superior, bajaron a la sala de juicios orales, pero con una condición, que nosotros lo que habíamos obligado al órgano jurisdiccional para que baje, a la jueza para que baje hasta el juicio oral y público y que nos permita ver esa audiencia, no ingresemos, ¿verdad? Entonces yo acepté también, dije que no hay problema con tal de que entre los medios de prensa, y se transmitió en vivo la audiencia preliminar de Víctor Bogado, un político de la ANR de una trayectoria de más de 30 años, ponerle después de la caída de Stroessner prácticamente se quedó ahí, ocupó un curul y nunca más salió, ocupó muchos cargos con grave sospecha de corrupción pública. No podíamos sacarlo por pérdida de investidura, entonces nos propusimos seguir su causa. Logramos ingresar, o por lo menos logramos, ¿verdad?, que se televise en vivo la audiencia preliminar, y no le quedó otra a la jueza que elevar a juicio oral y público. Se fue a juicio oral y público, participamos desde el día 1 en su juicio hasta el dictamiento de la sentencia. Después hicimos el seguimiento de los recursos de apelación que plantearon los abogados de la defensa. Nos fuimos otra vez a hacer, digamos, el trámite del seguimiento en la Cámara de Apelación, se confirma la condena y después plantean el último recurso, que era la de casación, y que en un tiempo récord la Corte prácticamente en menos de 48 horas resolvió
y declaró inadmisible el recurso y con eso quedó firme esa sentencia. Si no hubiera sido por la sociedad civil organizada y patriota, probablemente Víctor Bogao hoy estaría ocupando su curul en el Senado. Fue una victoria festejada por el país esa, porque el sentimiento de injusticia, suelen decirlo el Palacio de la Injusticia, demasiado se siente. Por eso lo que es tan importante contarla, por eso yo tanto quería también que vos estés, contar a la gente que se está haciendo esa parte. Porque si bien las marchas, los scratches, las manifestaciones, cambiar de persona, está todo bien, pero hay un punto donde se tiene que llegar a organizar la lucha de tal manera a ponerle el moño, como se dice, y que eso termine en una pena, en una sanción, no solamente sanciones sociales que siempre deja el sinsabor ese de ser incompleto. Y también el tema del observatorio de las causas judiciales también es un logro de la organización civil, ¿verdad? Así es, Perla. Yo para aclararte nomás de que la corrupción es estructural y sistémica. Esos dos términos importantes, muy confusos, pero hay que entender. La corrupción está en todas las instituciones públicas, por eso que cuando vos cambias una persona, por ejemplo, nosotros hicimos en el jurado enjuiciamiento de magistrados, le sacamos a Óscar González Daer, pero quedaron otros clanes. ¿Por qué? Porque no se tocó de fondo las transformaciones que necesitamos insertar para recuperar nuestras instituciones democráticas. Entonces, y por otro lado, es sistémica porque, como te digo, vos le sacás a uno, entra otro, hace los mismos, comete los mismos vicios que sus antecesores y la ciudadanía sigue soportando los mismos males. Y acá es estructural porque el jurado de enjuiciamiento está conectado con el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura con el Poder Judicial con la Fiscalía y así con los políticos, con los senadores, con el presidente de la República, o sea que ellos tienen toda una estructura para montar y para lograr sus fines, ¿verdad? Contrario a lo cual fueron creados, ¿verdad? Así es que yo siempre le digo a los compañeros que hay que mirar un poco esa situación, ¿verdad? Y a partir de ahí dijimos, bueno, tenemos que visibilizar primero la corrupción y sacar la indignación de la ciudadanía, que tenga que repeler el tema de saber que se robó, por ejemplo, y que ese robo no quede impune. Y yo creo que se logró, ¿verdad? Hoy a nivel país, ¿verdad? La gente está harta de la corrupción, está harta de sus autoridades, ya no callan los robos, salvo caso que algunos, ¿verdad? Funcionarios que seguramente les acompañan por el simple hecho de tener un salario del Estado, ¿verdad? Pero yo le digo a ese ciudadano y funcionario que miren más después de ese salario, porque seguro que si no es papá, si no es mamá, va a querer dejar un país mejor, y un país mejor no se puede dejar con gente tan corrupta en las instituciones públicas. Nosotros en ese contexto tenemos una línea trazada, ¿verdad? Una agenda ciudadana. Y una de las formas de combatir la corrupción, no lo digo yo, lo dicen otros países y organismos internacionales, hay que transparentar todo, ¿verdad? Como para poder lograr los fines. Y nosotros en ese contexto dijimos, bueno, queremos un observatorio de hechos punibles de corrupción pública, y lo hicimos en la época de Eugenio Jiménez, ¿verdad? Donde nosotros también logramos una conquista ciudadana, porque es casi normal y que por ejemplo, en ese momento integre otra vez o integre la presidencia uno de los ministros de la vieja camada, a quienes nosotros responsabilizamos de este caos que hay en el Poder Judicial. Y cuando eso, nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario con los compañeros, hicimos algunos scratches, sacamos comunicados, y desde el gremio de abogados también conseguí la adhesión de más de 23 gremios para frenarle a la Corte Suprema de Justicia y decirle que los viejos ministros de la Corte se abstengan de presidir. Y en ese sentido, bueno, salió electo el doctor Eugenio Jiménez, y a cambio, por lo menos de ese logro y esa lucha, le pedimos el Observatorio de Hechos Punibles de Corrupción Pública, de tal suerte que los ciudadanos tengamos la posibilidad de que desde nuestro celular o de una computadora podemos estar, digamos, siguiendo el expediente de Óscar González Daer, Javier Zacarías Irún, Carlos Portillo,
de Miguel Cueva, de Tomás Rivas, todo esos expedientes que nos preocupa tanto, hoy está prácticamente en la página de la Corte Suprema de Justicia. Y aparte de eso, nosotros también tenemos nuestra página que es www.coapi.org.pi, en donde la gente va a tener, aparte de los juicios emblemáticos, el seguimiento que estamos haciendo de nuestras organizaciones, ¿verdad? Estamos supliendo el trabajo que debería haber cumplido la Fiscalía, porque la Fiscalía está obligada a impulsar y no lo hace. Entonces nosotros estamos haciendo también eso. La situación de la Fiscalía, de la Unidad de Delito, el tener 11 fiscales nomás que se ocupan de la corrupción en Paraguay, que trabajan en un ambiente absolutamente, no sé lo si decir inhumano, porque son, al menos acá en Encarnación, piecitas chiquititas donde hay 5 o 6 personas, expedientes que llegan al techo, una precariedad tremenda. También se ve el trabajo que no realiza que no se realizó nunca, y mucho menos ahora con Sandra Quiñón. No, la gente tiene que saber que no hay ni una política institucional en el combate a la corrupción, tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público. Si querés combatir un mal, vos tenés que tener la estructura y, digamos, el plan como para poder lograr tus objetivos. Paraguay suscribe convenios internacionales en la lucha contra la corrupción en el año 1996 y en el año 2005. Estas dos convenciones obligan al país a acatar las recomendaciones de estas organizaciones internacionales, ya sea incorporando una ley, ya sea practicando, algunas buenas prácticas que hablan de ética, de la ética. Ahí tenemos el código de ética que todas las instituciones tienen, pero prácticamente nadie cumple, ¿verdad? Después tenemos, otra recomendación fue el gobierno abierto, en donde las autoridades tienen que escuchar a la ciudadanía y también permitirle acatar algunas sugerencias de parte de la ciudadanía. Después tenemos la ley de transparencia, la 5282, que habla de que todos los ciudadanos tenemos el derecho a informarnos. Después tenemos el 5189/14 también, que habla de la transparencia, donde tiene que haber una plataforma, todas las instituciones tienen que tener una plataforma, y en esa plataforma tiene que poner todos los datos de los funcionarios, de sus salarios, de sus vidas. Hay muchísimas herramientas que fueron incorporadas no por una iniciativa de nuestro país, sino que por una recomendación justamente de esas organizaciones internacionales, para que nosotros podamos, los ciudadanos, tener cómo luchar y cómo enfrentar a la corrupción. Nosotros pusimos en práctica eso. Nosotros primero a los ciudadanos le capacitamos, ¿verdad? Desde la coordinadora abogada con mis compañeros le capacitamos. Después ellos tienen conocimiento y bueno, utilizan, claro, empiezan a practicar, ¿verdad? No con buenos resultados, por cierto, ¿verdad? Pero por lo menos estamos intentando romper el hielo. Sí. Aparte que hay, creo que la fiscala de Perú es una de las que, digamos, que hace lo que debe. O sea, tenemos ejemplo, el presidente de Salvador, hay ejemplos de donde se empieza, cómo hay cambios cuando se empiezan a hacer, cuando empieza a funcionar como debe ser. La Fiscalía de Perú es la fiscal esta tan famosa que se plantó ante los organismos corruptos. Sí. Realmente hay varias. Yo rescato, por ejemplo, la figura de la ex fiscal Telma Aldana, que es la de Guatemala, por ejemplo, también que así como dijiste, ¿verdad? Que decidió luchar contra la corrupción, pero lucha en serio, no así como nuestra fiscal, ¿verdad? Ella no le tembló el puño para firmar la imputación de la vicepresidenta ya por el año 2015, después de haber hecho una línea de investigación de sobornos. Cae la vicepresidenta, después cae el presidente y después caen más de 600 funcionarios ligados a prácticamente una asociación criminal, ¿verdad? Imagínate que una fiscal, ¿qué poder tiene? Muchas veces nosotros acá estamos pidiendo el juicio político de Mario Aldo Benítez, pero si tuviésemos una fiscal, digamos, con todas las letras, probablemente ni siquiera nos íbamos a preocupar
porque a esta altura Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez estarían imputados y cuantos otros también, ¿verdad? Pero en Guatemala, por ejemplo, a través de estas dos organizaciones, porque las dos convenciones nacen de la OEA y de la ONU. Estas dos organizaciones también, dentro del contexto, dentro del marco de esas convenciones, ofrecen ayudas a los países que no pueden hacer frente, por ejemplo, al crimen organizado o al narcotráfico o a la corrupción. Entonces el país pide la ayuda de estas organizaciones. Hay algunas formalidades que el país tiene que cumplir, por ejemplo, la anuencia del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, y ahí se instalan organizaciones internacionales, y eso hizo Guatemala con la CICIG, en donde ellos coayudan a la Fiscalía, investigan, traen todos los recursos que ellos necesitan, el país no gasta absolutamente nada. Esta organización trae los mejores peritos, los mejores abogados, las personas más capacitadas y empiezan a desnudar toda la corrupción. Eso pasó en Guatemala. Parece una película que jamás vamos a ver en Paraguay. Lo peor de todo es Guatemala. Sí, un país como el nuestro, porque por comparar Brasil, por ejemplo, tuvo el caso de Lavallato también, que es re famoso, pero Guatemala está más o menos en las mismas condiciones territoriales que Paraguay, digamos que es nuestro par en cuanto a muchas cosas. En cuanto a la calidad de vida, en cuanto a los índices de corrupción, a las mediciones de muchas otras, qué sé yo, la situación económica, la criminalidad, etc., es muy parecido al Paraguay, ¿verdad? Realmente hay muchas autoridades corruptas, pero finalmente fracasó Guatemala, descuidaron los compatriotas. Por eso yo digo siempre, la lucha ciudadana no es una lucha a corto plazo ni a mediano plazo. Si nosotros queremos desterrar la corrupción, nosotros no podemos agarrar y porque cayó un presidente, porque cayó un vicepresidente o porque cayó 600 funcionarios, después quedarnos con la mano cruzada. ¿Por qué? Porque en las elecciones se hace también o se pasa la mano para que se pueda construir ese país que tanto queremos, ¿verdad? Y bueno, Guatemala descuidó, ganaron los corruptos y la fiscal Telma Aldana tuvo que salir del país, hoy está en los Estados Unidos exiliada, prácticamente después de casi 12 años sacaron a la CICIG fuera del país, y hoy en Guatemala impera el caos, la misma situación que ellos tuvieron antes del 2015. Así es que yo les digo siempre a la gente, no es acá conseguir andar, acostarte a tocar, no, esto tiene que ser una antorcha. Bueno, pero doctora, Paraguay tiene la experiencia del 99, que es claro. Sacamos un presidente y vinieron los cuervos y los buitres y se instalaron y se empotraron, se abroquelaron y siguen vigentes. O sea, ya tuvimos acá en carne propia una situación parecida, nos dormimos sobre los laureles y nos están por vender a todo punto, con moño y todo. Y es así, por eso que el rol de la sociedad civil es fundamental. La gente nomás no entiende. Yo hoy justamente me fui a la farmacia a comprar unas medicinas para mi madre y le estaba diciendo a la farmacéutica que siempre me saludan, que yo le digo, ¿qué pensás lo que está pasando? Y mira, estoy desconectada. Imagínate, estoy desconectada, ¿de qué? Le digo, y no sé de lo que pasa. Y le digo yo, pero no tenés ni un minuto o 3 minutos en el día para ver qué está pasando en el Paraguay. Le dije, y no tengo, doctora, disculpame, pero yo no tengo, más o menos así, tipo ya ofendiéndose. Le dije, claro. Le dije, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo hijos. Bueno, ok, ¿y qué país le vas a dejar? Pues es que hoy me dijo un señor mayor acá, un señor muy reconocido acá. Estábamos conversando porque están ellos protestando, pertenece al circuito comercial, y me decía eso, 53 años, doctora, yo trabajé para el Partido Colorado. Yo trabajé para el partido, me ocupé, fui militante, pero hoy, y dentro de todo pasé bien, pero hoy, ¿sabes qué? Y un señor muy mayor ya me dice, ¿sabes qué? Yo hoy, doctor, me planteo, ¿qué país le estoy dejando a mis hijos? O sea que me dio así como no sé si una especie de satisfacción entre decir, bueno, está aprendiendo, pues estamos hablando de una persona muy mayor, pero por haber vivido la situación que hoy vive Encarnación y que es de público conocimiento, era
con el cierre del puente y compañía, todo lo que estamos pasando, él se da cuenta, porque ese fue el tema, darnos cuenta de la conexión entre la política corrupta, entre los políticos corruptos y las consecuencias que es lo que vivimos. Esa conexión lo que la gente no hace, por eso justamente se desconecta. Dice, no es consciente que este Vito Abogado, Carlos González, de todos los robos que nos hacen repercuten que hoy no haya camas. Y que la protesta en calle hoy hace también que de repente haya cierta reacción temporal de parte del Estado, pero después se va a olvidar. O sea, hay cosas que todavía hay mucha culpa también en el ciudadano de que esto esté pasando. No, por eso que quisiera por lo menos a la gente que nos está mirando, yo estoy más que segura que a lo mejor si son padres están pensando en darle la mejor educación, cuidar la salud de los hijos para que estos puedan llegar sanos y que puedan obtener alguna profesión, algún título y que puedan llevar una vida digna y que puedan ellos también a su vez tener un país en mejores condiciones, etcétera. Pero ¿cómo Amén. Vamos a hacer si no hacemos absolutamente nada? Yo estoy tan preocupada porque ya no tengo la edad de 20, de 30 años, ¿verdad? Pero la mentalidad que hoy tengo, sí. La madurez que hoy tengo, quisiera haber tenido cuando tenía 20 años, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, pienso, ¿será que me va a alcanzar la vida para que yo pueda por lo menos dejar un país mejor para mis hijos y para los jóvenes? Para que no haya tanta pobreza en el país, para que el narcotráfico, para que el crimen organizado y para que los corruptos no gobiernen este país. ¿Será que me va a alcanzar el tiempo? Y eso me preocupa, porque a lo mejor puedo tener o vivir unos cuantos años todavía, pero si no tengo salud va a ser también otro problema, ¿verdad? Entonces yo les pido a todos, a las mujeres, a los hombres, a los abuelos, a los jóvenes, a los niños, a replantearnos este país que queremos y ayudarnos, porque yo, por ejemplo, rescato eso. Hay muchísima gente que se anima más hoy, ¿verdad? Antes era más difícil. En el grupo, nuestros compañeros, por ejemplo, son gente que ellos buscan sus recursos y ellos llegan porque se predisponen a llegar. Acá a nadie se le paga como a esos arreados, a esos pobres. Abrazan la causa, abrazan la causa. Ese es el término, abrazan la causa y sienten como que van a ir a meter un gol para Paraguay cuando son convocados para luchar. Así es que la sociedad civil es una deuda pendiente que tenemos los paraguayos. Nosotros tenemos que recuperar, o sea, creo que nunca tuvimos una justicia independiente, pero luchar por una justicia independiente, por un ministerio público independiente. Sandra Quiñones, cuando asume la fiscalía, dice: voy a luchar contra la corrupción. Y yo le miro de frente a Sandra Quiñones y le digo: ¿cómo vas a luchar contra la corrupción cuando vos no cumplís cabalmente las convenciones en la lucha contra la corrupción que te obligaron a vos a llevar o a tener una unidad especializada en delitos económicos anticorrupción? No porque el Estado paraguayo quiso o pensó de que hay que armar grupos de fiscales capacitados para determinados hechos punibles de corrupción pública, de crimen organizado, etc. ¿Cómo vas a investigar, Sandra Quiñones, en un edificio viejo que se cae, que gotea más adentro que afuera, cuando vos le abandonaste a tus fiscales? Y no digo luego, pobran a los fiscales, porque allí si quedan, por lo menos tienen que quedar 3 o 4 fiscales y el resto tiene que volar de ahí. Tenemos que renovar ese edificio con las personas que están ahí adentro. Tenemos que equipar esa unidad con las mejores personas, no con 11 fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin capacitación, sin recursos y sin un perito, ¿verdad? Pero es terrible, ¿cómo vas a investigar si no tenés perito? Sí. Así es que Sandra Quiñones miente y la ciudadanía tiene que obligarla a ella a renunciar y ella tiene que realmente demostrar que es una cristiana, porque ella se pasa rezando, y que por otro lado y dar un paso al costado. Y que dé un paso al costado para que nosotros los ciudadanos tengamos la posibilidad
de que a través del Ministerio Público consigamos por lo menos ganar pequeñas batallas para abrazar alguna vez ese Paraguay que tanto queremos, un Paraguay libre e independiente. Bueno, doctora, es un placer hablar contigo. Si es por mí, vamos a seguir, porque es tanto lo que hay para hablar, porque yo siempre tomo como momentos pedagógicos también, porque sirve para que la gente aprenda. Estos espacios siempre sirven para que algo quede y la gente aprenda. Te agradezco muchísimo por estar acá presente en Novalema, y seguramente que no va a ser luego la última vez. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir contándole a la gente acá de Itapúa y de toda la zona sur del país lo que se hace a través de Somos Anticorrupción, a través de lo que se hace de las organizaciones civiles, de lo que se hace a través de la Coordinadora de Abogados, que siempre están haciendo en silencio, pero están haciendo, y eso es importante que la gente sepa. Así es, querida Perla, un placer estar en contacto contigo. No me quiero despedir sin antes agradecer a mis compañeros de lucha de Somos Anticorrupción Paraguay y a los compañeros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay por esa posición, por ese compromiso que demuestran en esta unidad que hacemos para luchar por ese país que queremos. Así que muchas gracias en las órdenes. Espero que me vuelvas a invitar porque hay demasiados temas que tocar. Por supuesto, invitada, voy a tener tu lugar acá en Novalema, así que seguro luego. Gracias, doctora. Muy bien, así estuvimos en contacto con la apreciada amiga María Esther Roa, luchadora incansable y con muchísimos logros. Ella es una persona que trabaja permanentemente, da su tiempo, da su conocimiento en derecho, trabajando en las causas que, como bien lo decía ella, debería ser trabajo del Ministerio Público, pero en la situación en la que estamos, para llegar no es solamente, muchos dicen renuncia y se va, o le dan una sanción, como en el caso de Víctor Bogado, 1 año, 2 años, pero todo eso para lograr lo que pasó con Víctor Bogado, con lo que está pasando hoy con Óscar González Daer, hubo un trabajo previo, hubo un trabajo con muchísimo esfuerzo de mucha gente. Así que muchísimas gracias a María Esther Roa y vamos ya para la parte final del programa. Bueno, estuvimos así en contacto con la abogada María Esther Roa. Ustedes escucharon, ella con todo el trabajo que vienen realizando y por sobre todas las cosas la importancia de que los ciudadanos estemos informados. Este programa Novalema, la página de Perla Riveros y el trabajo que yo vengo haciendo desde hace un montón de tiempo, desde hace años, es justamente eso. Ya seguramente que en la vocación que tengo de ser maestra, de haber trabajado tanto tiempo en aula, de amar esa profesión profundamente, el deseo de crear conciencia, de que la gente tome conciencia. Yo no soy quien para dar lecciones de vida, ni mucho menos. Soy simplemente una ciudadana preocupada y ocupada en lo que acontece, y me di cuenta a lo largo de mi vida de que es necesario involucrarse, que mantenerse al margen de todo y vivir solamente nuestra vida está bien, hasta que nos toca la necesidad de asistir a un hospital público y no tener insumos, hasta que nos toca que nuestros hijos estén hoy en una enseñanza virtual donde no hay internet, no hay elementos de tecnología, hasta que nos toca quedarnos sin trabajo,
hasta que nos toca no tener para comer en la casa. Y ahí nos damos cuenta que había sido, que era importante involucrarnos, informarnos, participar, estar, es importante. Por eso justamente hago hincapié en que trato de aprovechar todos los espacios posibles y disponibles para poder simplemente llevar un momento de reflexión sobre lo que acontece en el país, darnos cuenta, hacer la conexión entre la corrupción y su consecuencia, que hoy no haya medicamentos en los hospitales, que la gente se esté muriendo, que el sistema sanitario esté colapsando, habiendo tenido un año y todo el dinero posible para organizar, es la consecuencia de esa corrupción. Si nosotros llegamos a ser conscientes de que del nexo que hay entre un Óscar González Daro, hago hincapié con ellos porque son los que en este momento fueron procesados en el caso de Víctor Bogado, y Óscar González Daro está siendo procesado. Las consecuencias de esos hechos son lo que pagamos todos con las carencias que pasamos. Y hoy el país está en caos. Imagínense dentro de 10 años el país que le dejamos a nuestros hijos. Si nosotros no hacemos algo hoy, nuestros hijos van a pagar la consecuencia. Hoy podrán tener todo. Hoy puedo trabajar en la entidad binacional ya se le está, tener un soquete maravilloso, envidiado por muchos. El día de mañana yo puedo no estar y mi hijo va a ser el que va a tener que andar con su carpetita bajo el brazo detrás de algún político ignorante, pero con poder, que le puede dar un espacio en un lugar para trabajar. Y eso es lo que yo quiero para mi hijo. Hoy en día disfruto de un soquete, pero el día de mañana, si nosotros no nos unimos por tener un hospital mínimo, igual o mejor que el Madariaga, para un departamento tan rico como es Itapúa, entonces somos unos inútiles. De hecho, quienes estuvieron ocupando cargos importantes, como lo fue hoy gobernador y en aquel entonces director de la entidad durante un año, como lo fue el hoy senador Juan Afara durante no sé cuántos años consejero de la entidad binacional, gobernador de Itapúa, ocuparon cargos pero fundamentales para tomar decisiones, no hicieron un carajo. Juan Afara estuvo como vicepresidente, no hizo un carajo. Que no me venga con pavadita. Acá ¿cuál es la prioridad? Es y será en el departamento de Itapúa. La salud pública. ¿Qué es lo que tenían que hacer estos tipos? Agarrar y ponerse, hacer lo que sea para que hoy Itapúa tuviese ya como una realidad un hospital como la gente, un hospital digno. Meter una topadora ahí donde está hoy el hospital y hacer un hospital magnífico para que dejar realmente sus huellas. Eso hubiesen hecho, pero jamás lo hicieron. Y hoy estamos pasando todo lo que estamos pasando por culpa de la inutilidad de gente como esas que pasaron por cargos de decisión, por cargos de poder, por cargos donde podían hacer algo. Desde el 2012 oicó la IPALA todo el día, oyapó la famosa palada inicial, que tanta palada, con la palada que hicieron ya podían haber hecho la mitad del hospital. Palada, coape, palada, amope y macanada en síntesis. Es realmente terrible y son culpables todos aquellos que pasaron por cargo de poder y decisión y no hicieron un carajo, son culpables. Aquellos que hoy están en cargo de poder y siguen sin hacer un carajo o siguen mirando a otro lado, teniendo en cuenta la necesidad que pasa en la calle y que tengamos que ser nosotros otra vez los que nos expongamos para salir a gritar en las calles, son culpables y son responsables absolutamente de lo que ocurre. Y no lo digo solamente yo, lo dice la gente que nos ve desde afuera, lo dice la gente que nos ve desde lejos hasta tal punto. Ahora vamos a mirar, para terminar el programa de hoy, muchísimo aprendimos con Esther, le agradezco muchísimo. Es una persona, como dije, que yo admiro muchísimo, pero también tenemos gente que nos mira desde afuera. Imagínate, es increíble, la cadena global Rusia.
a través de la periodista política rusa. Imagínense desde el otro lado del mundo, que estén opinando, o sea, hacen eco de la crisis político-sanitaria que vive el Paraguay. Comparan, y no es de ahora. Ahora con el COVID se nota, ¿verdad? Que entramos al hospital y es como entrar en un hostal de ese. Pero siempre fue así. Nosotros entramos al hospital, no hay oxígeno, no hay guante, no hay nada. El comentario y la forma en que ella pinta lo que pasó en Paraguay es tal cual, es lo que nosotros venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. La escasez de insumos se volvió tan grave que cuando un paraguayo enferma de COVID-19 y acude a un hospital, le ofrecen una cama y un poquito más. Su propio personal hospitalario le dice a sus pacientes que para el tratamiento deben buscarse la vida por su cuenta, porque carecen de medicinas e implementos necesarios. Lo que pasó con este señor que llorando salió a pedir auxilio al presidente, y la otra señora que decía: te doy mi casa y salvala a mi hijo. Los precios de las medicinas que deben costearse de su bolsillo los enfermos y sus familiares son para muchos de ellos impagables. Una persona que, con gracia de Dios, continúa con trabajo y gana el sueldo mínimo, 2 millones de guaraníes no alcanza. Porque si va a comprar leche, va a comprar carne, y va a comer de vez en cuando un pedazo de carne, fruta, cereales para su hijo, y tiene hoy en día que pagar pasaje, ahora con la amenaza del aumento del pasaje, y encima se enferma, no alcanza. Es impagable, es inhumano. Debido a la escasez del tratamiento de un día con un sedante utilizado en terapia intensiva, pasó a costar el equivalente al salario mínimo de un mes y medio. Lo que terminó de caldear los ánimos de los paraguayos fueron las deudas y las dudas en torno al destino de 1.600 millones aprobados al inicio de la pandemia como plan de emergencia. La mayoría, 1.000 millones, se obtuvieron de la emisión de bonos del Estado. Para algunos ese dinero no se ejecutó o se malgastó. Hoy parece claro que las autoridades paraguayas tomaron medidas drásticas al inicio de la pandemia porque conocían perfectamente las profundas debilidades de lo social y sanitario paraguayo, pero no fue así, porque despilfarraron. Empezamos bien y terminamos hecho un caos, y eso se ve en la calle. Vamos a mirar, para cerrar el programa de hoy, quiero que miren atentamente lo que dice, que es mucho de lo que nosotros ya venimos diciendo o escribiendo en la página de Perla Riveros y en el programa de Ovalema, lo que dice esta periodista. Quiero que escuchen atentamente, es la forma donde una persona que está afuera, está lejos y nos está mirando desde afuera sin ningún tipo de interés, famoso interés político, famoso quiere llevar agua a su molino, cualquier duroreico se dice cuando uno critica, ¿verdad? Ella no, ella está sentada mirando, como mucha otra gente, lo que pasa en nuestro país y con gran objetividad narra tal cual lo que ocurre. Así que para cerrar el programa de hoy, muchísimas gracias por estar siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por comunicarse conmigo a través de mi celular, a través del Messenger. Permanentemente hay gente que me saluda, me da informes, me da datos. Entonces muchísimas gracias a la gente por estar. Y reitero mis felicitaciones a mi hermana Celeste María Verónica, que hoy está de cumple. Así que hoy en mi casa hay gran felicidad. Vamos con el video y hasta el lunes en otro programa más de Ovalema Paraguay. Si algo caracteriza a la pandemia de COVID-19 es que nunca se puede cantar victoria antes de tiempo. El caso de Paraguay es un claro ejemplo. Fue uno de los países latinoamericanos menos afectados durante la primera ola, cuando casi todos sus vecinos se vieron en problemas, pero hoy se encuentra al borde del colapso sanitario con grave escasez de medicamentos, vacunas y las plazas de cuidados intensivos ocupándose a gran velocidad. La situación ha desembocado en protestas, renuncias, destituciones y cambios en el gobierno. Sin embargo, los manifestantes aseguran que no descansarán hasta que renuncien presidente y vicepresidente. Y la crisis social y política que atraviesa ahora Paraguay puede ser una señal de advertencia para otros países de la región. Una cosa es contener al coronavirus, otra muy distinta, derrotarlo. Ahí les va.
Desde hace días, las consignas fuera Marito y hasta que renuncie todos los días se repiten en las calles de Asunción, la capital paraguaya. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, conocido popularmente, o en este caso, mejor dicho, impopularmente, como Marito. Hasta el momento, las protestas han dejado decenas de heridos y detenidos. Ante las manifestaciones y su persistencia, el gobierno paraguayo no pudo evitar la tentación de recurrir a la explicación más socorrida recientemente en la región: agitadores externos enviados para desestabilizar a los miembros del Grupo de Lima. Sí, se tenía información de presencia, incluso extranjera. Antes de ayer ingresó un venezolano. Pero como de costumbre, la explicación no había que buscarla fuera. Aunque la popularidad del mandatario ya se tambaleaba en 2019, a un año de asumir el cargo, a primera vista el motivo de las protestas de estos días podría resultar sorprendente si nos remontamos al inicio de la pandemia. Entonces, el gobierno paraguayo fue uno de los primeros en Latinoamérica en decretar medidas estrictas que además se mostraron efectivas. Durante la primera ola, mientras todos sus vecinos, a excepción de Uruguay, mostraban cifras preocupantes, en Paraguay el número de contagios y muertes parecían propios de alguna isla perdida del Pacífico. Algunos señalaban al país y su gobierno como un modelo a imitar en la gestión de la pandemia. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar entre junio y agosto de 2020, tras 3 meses de fuertes medidas restrictivas, pero que se estaban volviendo económicamente insostenibles en un país con uno de los índices de empleo informal más altos del continente. Con los sucesivos cambios de fase, el incremento de casos y fallecidos siguió en ascenso. A día de hoy, el país acumula alrededor de 3.300 fallecidos y unos 170.000 casos de contagios. Un momento, Ina, si comparamos esos números con otros países en la región, tampoco es que Paraguay luzca tan terrible. En contagios y muertes, por ejemplo, está mejor que Chile o Brasil y no tan diferente a Argentina. ¿Cuál es el drama de los paraguayos entonces?, se preguntarán algunos. Pues el drama es que los paraguayos sienten que la hora de la verdad es ahora, no hace un año, y que lejos de prepararse, su gobierno dilapidó el tiempo ganado entonces, y no solo el tiempo. La chispa que encendió las protestas surgió la semana pasada con enfermeros y familiares de pacientes de COVID que denunciaban la falta de suministros en la red sanitaria pública. Algo de cierto habría en esas denuncias, puesto que poco después se produjo la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el mismo que se había llevado casi todas las flores por la gestión durante la primera ola. La escasez de insumos se volvió tan grave que cuando un paraguayo enferma de COVID-19 y acude a un hospital, le ofrecen una cama y poco más. El propio personal hospitalario le dice a sus pacientes que para el tratamiento deben buscarse la vida por su cuenta porque carecen de las medicinas e implementos necesarios para combatir la infección. A efectos prácticos, hoy en día acudir a un hospital público paraguayo para tratarse el coronavirus es casi igual de eficiente que ser ingresado en la habitación de un hostal. Los precios de las medicinas que deben costearse de su bolsillo los enfermos o sus familiares son para muchos de ellos impagables. Por ejemplo, debido a la escasez, el tratamiento de un día con un sedante utilizado en terapia intensiva pasó a costar el equivalente al salario mínimo de un mes y medio. El tratamiento con atracurio durante 10 días, lo que suele requerirse, equivale al salario promedio de un trabajador paraguayo de todo un año. En abril de 2020, 2 cargas de medicamentos e insumos enviados desde China fueron rechazadas por el gobierno por supuestamente no cumplir lo acordado. Hoy algunos se lamentan y se preguntan si aquel rechazo estuvo verdaderamente justificado. Además, en un país de 7 millones de habitantes, el gobierno solo ha logrado de momento conseguir vacunas para 2.000 personas, con la adquisición de 4.000 dosis de Sputnik V. Ante la situación, desde Chile, donde la inmunización ha sido mucho más numerosa, el gobierno de Piñera se comprometió a enviar 20.000 dosis para ayudar a cubrir la demanda del sector salud paraguayo. Pero lo que terminó de caldear los ánimos de los paraguayos fueron las dudas en torno al destino de $1.600 millones aprobados al inicio de la pandemia como plan de emergencia. La mayoría, $1.000 millones, se obtuvieron de la emisión de bonos del Estado. Para algunos, ese dinero no se ejecutó o se malgastó. Para otros, directamente se malversó. Por ejemplo, de aquel monto, $500 millones estaban destinados al Ministerio de Salud para la duplicación de camas para terapia intensiva, inversión para insumos hospitalarios, entre otros. Según el portal oficial rindiendocuentas.gov.py,
Las partidas para la adquisición de equipos y productos e instrumentos químicos y médicos apenas muestran un avance en la ejecución del 5% y el 19% respectivamente. Es más, de acuerdo a la web del Ministerio de Salud, parte importante del monto destinado a insumos no ha sido ni siquiera adjudicado por completo. En el caso de vacunas, a través del mecanismo internacional COVAX, el porcentaje por adjudicar es todavía menor. Y ojo, adjudicado no es necesariamente ejecutado, del mismo modo que firma del contrato con el arquitecto no es igual que casa terminada. Sea una falla en la actualización de datos en las webs oficiales, en las comunicaciones del gobierno, un retraso en las adjudicaciones o en las ejecuciones presupuestarias o algo mucho peor, lo cierto es que muchos paraguayos exigen que se les explique cómo se llegó a esta situación de colapso con cifras de contagios relativamente manejables y teniendo disponible un presupuesto especialmente destinado a atender la pandemia de algo más de $4 millones cada día durante estos últimos 12 meses. Hoy parece claro que las autoridades paraguayas tomaron medidas drásticas al inicio de la pandemia porque conocen perfectamente las profundas debilidades del tejido social y sanitario paraguayo, que muestra algunos de los peores índices en salud, educación y pobreza de toda Sudamérica. Sabían que su red hospitalaria pública no resistiría una ola de enfermos, por pequeña que ésta fuera comparada con otros países. Pero por lo visto, la estrategia de evitar el colapso inmediato no fue suficiente porque no se supo, no se pudo o no se quiso aprovechar el tiempo ganado para trabajar en evitar que se produjera meses después.